Hola, hoy vamos a hacer otra gráfica de una función en coordenadas polares. Esta vez lo que vamos a graficar es esta que tenemos aquí arriba, igual a 1 menos 2 coseno de 4 teta. Esta es algo más complicada que la que graficamos en el video anterior. Entonces, los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Más o menos vamos a hacer como en el anterior, lo mismo. Entonces, primero hacemos un gráfico de referencia, en este caso del coseno. Esto nos ayuda un montón, directamente del coseno, o sea, solo es del coseno de teta. Entonces, para el coseno nosotros sabemos que tiene periodo 2pi. Entonces, siempre vamos a graficar estas funciones entre 0 y 2pi. Y sabemos que siempre tienen un máximo en 1 y un mínimo en -1. Entonces va a estar entre esos dos valores. Si quieren hacemos unas líneas para guiarnos también, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a graficar esto. No R1 menos, sino aquí vamos a graficar el coseno de teta directamente, ¿sí? Entonces, el coseno, acordémonos que los valores principales que tiene. Entonces, coseno de 0 es 1. Entonces, tenemos aquí un punto, ¿sí? Luego podemos acordarnos que eh, el coseno de pi, que también equivale a 180 grados, perdón, es -1. Si quieren es fácil de acordarse esos valores. O el coseno de pi medios, que es 90 grados, que es 0, ¿sí? Entonces ya más o menos nos vamos acordando. Hay que acordarse simplemente de los gráficos del coseno y el seno, que son sencillos, ¿cierto? Entonces el coseno básicamente hay que acordarse que en 0 vale 1 y de ahí ya nos acordamos cómo es el gráfico. Y de ahí, por ejemplo, vamos a pasarle aquí al gráfico. Esto es más o menos aproximado, no necesitamos que sea para nada preciso, ¿sí? Entonces sabemos que es algo así. Y luego sabemos que vuelve a subir, o sea, en 3 pi medios vale 0 y en 2 pi sabemos que vuelve a valer 1 porque completa su periodo, ¿cierto? Esto ya cada vez uno se acuerda más o menos de memoria, ¿listo? Entonces tenemos el gráfico de referencia del coseno para más o menos acordarnos cómo se porta. Entonces aquí vamos a tratar de hacer, aunque sea un poco complicado, tal vez hagamos unos dibujos chiquitos al lado. Vamos a tratar de hacer directo r igual a 1 menos 2 coseno de 4 teta. ¿Listo? Entonces tal vez dibujemos primero el coseno de 4 teta directo, ¿ya? Luego podemos volverle a borrar. Le borramos y volvemos a hacer, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero el coseno de 4 teta. El coseno de 4 teta estaría igual entre los valores que de 1 y -1, ¿sí? O sea, va a estar igual entre esos dos valores. ¿Listo? Entonces, pero ¿qué pasa aquí? Con este 4, ¿qué es lo que pasa? Cambia el periodo, ¿cierto? Entonces el coseno ya no se va a, ya no va entre 0 y 2pi, ya no va a ser como las mismas ondulaciones, ¿cierto? Entonces volvemos a poner aquí 2pi, o sea, tenemos que graficarle, eso sí, entre los mismos valores, siempre van a ser estos valores, ¿ok? ¿Sí? Entonces, pero ahora, ¿cómo pasa el coseno de 4 teta i? En ese caso, lo que vemos es el nuevo periodo. 4 teta, ¿cuándo va a ser equivalente a 2pi? Si nosotros, ¿qué valor de teta reemplazamos? Si reemplazamos el valor de teta igual a pi sobre 2, ¿cierto? Si reemplazamos ahí pi sobre 2, nos queda 4 por pi sobre 2, se eliminan estos, y nos queda, ay perdón, aquí debíamos poner pi, lo siento, y nos queda 2pi, ¿cierto? Entonces ahí regresamos y tenemos el mismo periodo. Entonces pensémoslo así, el periodo va a ser en pi sobre 2. Entonces aquí, si quieren marquemos así, aquí va a valer 1, en 0 igual va a valer 1. Entonces en este espacio pequeño va a ser lo mismo que hacia arriba, va a ser toda la gráfica completa en el periodo, ¿ok? Entonces aquí en la mitad, que es pi sobre 4,
va a valer ¿cuánto? Menos 1. Y aquí, que es la mitad, pi octavos va a valer 0. Entonces no importa, más o menos igual. Queremos una aproximación, le pasamos así. Luego más o menos sube así. Listo. Y ahora va a repetir esto en periodos de pi medios, ¿cierto? Entonces aquí va a haber otro valor en el que va a valer ¿cuánto? Menos 1. En pi va a valer otra vez 1. Aquí menos 1. 1 otra vez. Menos 1 y 1. Entonces tenemos el coseno de 4 teta. ¿Sí? Así es más fácil porque si tratamos de graficar directamente 1 menos 2 coseno de 4 teta es un poco complicado. ¿Listo? Entonces ahora transformémosle de a poco. ¿Sí? Vamos a, aquí mismo nos vamos a dar cuenta. Entonces, si multiplicamos esta cosa por 2, ¿qué es lo que sucede? Todo la función se expande, ¿no es cierto? Como que se expande hacia arriba y abajo en estas direcciones, ¿sí? Y cuando valía 1, ahora va a valer ¿cuánto? 2. Y cuando valía menos 1 va a valer menos 2. Entonces simplemente la función lo que va a hacer es, pongámoslo así, crecer, ¿no es cierto? Va a ser la misma, solo que aquí esto va a ser 2 y esto va a ser menos 2, ¿cierto? Entonces vamos construyéndole de a poco. Podríamos ser más gráficos tal vez, eh, para que sea más fácil quizás, ¿ok? Pero por lo pronto podemos hacerle así, ¿sí? Uy, no, este no me sirve para borrar, creo que... No sé si con este... Ah, no tengo borrador aquí. Bueno, no importa. Listo, entonces ahora, ¿qué pasa si hacemos el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Multiplicarle por menos a este, o sea, hacerle menos, multiplicarle por menos 1. ¿Qué pasa ahí con el gráfico? El gráfico pasa a tener una simetría con el eje teta, ¿no es cierto? Con el original, originalmente es de x, aquí es teta y r. Entonces lo que pasa es que vamos a tener que girar la gráfica, ¿cierto? Entonces va a ser la misma, solo que ahora en pi cuartos va a valer, por ejemplo, 1 y va a comenzar en menos 1. En pi medios va a valer menos 1. Entonces va a ser la misma gráfica, solo que va a subir así, va a bajar aquí y así, ¿cierto? Va a ser este movimiento la gráfica, ¿sí? Y luego, ¿qué más nos falta hacerle la gráfica? Lo otro que nos falta por analizar en la gráfica es hacer 1 menos la gráfica roja que tenemos. O sea, sumarle 1. Si le sumamos 1, toda la función va, por decirlo así, va a subir un poco, ¿sí? Y, o sea, lo que antes valía 2 va a valer 3 y lo que antes valía menos 2 va a valer menos 1, ¿cierto? Entonces ahora sí, borremos más o menos esto y volvamos a hacer ahora sí esa gráfica completa, ¿sí? Ya tenemos idea cómo es, ¿no es cierto? Ya más o menos vemos por dónde pasa. O sea, la que tenemos que arreglar es la roja y básicamente es la misma gráfica roja que fue la última que graficamos, solo que subida un poco, ¿ya? ¿Ok? Entonces espérenme, borro un poco esto, ¿sí? Y para que quede más bonita le volvemos a hacer, ¿ok? Entonces, uh, listo, ya. Ok, entonces, ahora tomamos en cuenta que nuestros nuevos valores, sí, van a ser acá como tope. Algo elegí mal, ya. Como tope va a valer 3 la función, ¿cierto? Ya vimos, antes estaba entre 2 y menos 2, pero como le sumamos 1 va a valer 3 máximo y mínimo menos 1. ¿Listo? Entonces,
los valores acá son igual pi sobre 2, pi que está ahí, 3pi sobre 2 y 2pi, ¿sí? Y hagamos la de color azul tal vez. Y va a ser la misma que teníamos en rojo, ¿cierto? Entonces acuérdense, si ven aquí comenzaba en -1 y tenía periodo pi medios, entonces terminaba en -1 en pi medios, y en la mitad, que por aquí había un pi cuartos, valía ¿cuánto? Ahora valía 3, ¿no es cierto? Entonces solo este pedazo debemos acordarnos cómo era, entonces sube más o menos, vuelve a bajar y llega acá, ¿ya? Listo. Entonces sabemos que hace eso cada pi medios, o sea, hasta pi va a valer otra vez acá, en la mitad de estos dos va a llegar acá arriba. Y vamos a pasar más o menos así la gráfica y se repite, ¿no es cierto? Listo, entonces ahora sí tenemos nuestra gráfica de la función en coordenadas, pasémoslo solo así, ¿ya? En coordenadas, estas son coordenadas r, teta, ¿listo? Ahora sí vamos a pasar a graficar en el eje cartesiano XY. Vamos a ver cómo nos queda ya en coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, acuérdense que nos basamos todo en este último gráfico, ¿sí? Entonces, cuando nuestra función iniciamos, perdón, variando el ángulo teta, ¿cierto? Entonces, teta inicialmente vale 0. Cuando teta vale 0, el ángulo aquí vale -1. Entonces estamos aquí en el eje X, acuérdense, el ángulo teta va así, ¿listo? Entonces estamos en el eje X y vale -1. Entonces nos vamos a este lado y marcamos -1, ¿ok? Entonces inicia ahí el gráfico y vamos a ver que sigue aumentando, ¿no es cierto? O sea, a medida que aumentamos el ángulo, el radio va aumentando, ¿cierto? Entonces va a llegar a que en pi cuartos, sabemos que pi cuartos es 90 grados, por eso hemos hecho estas líneas auxiliares aquí, ¿sí? Es, perdón, 45 grados. Entonces cuando llegue a 45 grados, que es de nuestra línea auxiliar, en ese caso va a valer 3. Entonces marquemos aproximadamente el 3, digamos que aquí es 1, 2, 3, ¿ya? Entonces aquí es 3 porque lo que medimos es el radio, ¿no es cierto? No tiene que darnos aquí en los ejes, sino es 3 en el radio. Entonces sabemos que va aumentando desde -1 hasta 3. Entonces, y pasa si ven por 0, ¿no es cierto? O sea, llega el radio a valer 0. Entonces aquí es complicado que nos quede bien, pero vamos a hacerle de otro color. Vamos a hacerle verde tal vez, ¿ya? Y creo que más gruesa. Entonces va desde -1, pasa por 0 y sube hasta llegar a 3, ¿ok? Medio complicada. Listo, entonces aquí hemos analizado qué parte de este gráfico, esto. Pasémosle por aquí. Hasta aquí es lo que hemos graficado, ¿cierto? Ahora sí continuemos, vamos hasta pi medios. Pi medios es 90 grados. Listo. Entonces, en pi medios vale -1. Entonces marquemos el -1 aquí. Listo, -1. Y si nos damos cuenta, si quieren podemos de una vez. Ya sabemos que vamos a utilizar estos valores, ¿cierto? 1, 2 y 3. Aquí ya saben que estas cosas al ser simétricas nos van a dar los mismos valores. Entonces les marcamos ya, ¿no es cierto? De una vez. Claro que tenemos que ver por dónde pasa. ¿Listo? Escojamos ahora otro color
Y vamos, estamos aquí, ¿no es cierto? En este punto nos quedamos. Vamos a seguir hasta pi medios. En pi medios vale menos 1, o sea, hasta acá. Y va a pasar por 0, ¿no es cierto? Y va a ser el mismo gráfico que ya teníamos. Si ven, es la misma bajada aquí que hace, ¿sí? La función. Pero esta es simétrica, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes lo piensan, ya sabemos que básicamente es así, más o menos pasa por 0 y curva un poquito aquí, ¿ya? Listo. Entonces hemos hecho esta parte. Ok. Ahora volvamos al verde y vamos a ir de, de pi medios hasta, por ejemplo, hasta acá 3 pi sobre 4. Listo. Entonces 3 pi cuartos es aquí, en la otra línea auxiliar que dibujamos, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahí vale otra vez ¿cuánto? Otra vez 3. Entonces tenemos que llegar aquí, desde aquí, y ya ustedes saben cómo, ¿no es cierto? Esto ya van viendo que se va repitiendo cada vez el gráfico, entonces va a haber esta cosa pequeña. Uy, bueno, ahí pasa por 0. Ya, es pues un poco difícil ser aquí bastante preciso, pero ahí lo intentamos, ya. O sea, teniendo cuidado se puede ser más preciso, pero la cuestión es tener la gráfica, la idea de la gráfica, ¿sí? Entonces ahora nuestro nuevo valor, vamos a ver cuánto vale en pi, ¿sí? Entonces en teta igual a pi estaríamos aquí, ¿cierto? Aquí teta es pi, ¿sí? Y aquí el radio vale menos 1, ¿no es cierto? Pero si nosotros estamos en este ángulo, menos 1 es la dirección contraria, ¿cierto? O sea, si el ángulo valdría 1, estaría en esta dirección. Entonces, como vale menos 1, está acá, ¿sí? Pero es porque estamos en el ángulo pi, ¿no es cierto? Tenemos todo este ángulo plano y nuestro radio es negativo, entonces está para el lado contrario. Y ya saben, es el mismo dibujo. Otra vez tratemos de hacerle. ¿Qué pasa? Por aquí llega acá. Listo, hemos graficado esto. Y bueno, ahí ustedes, si se dan cuenta, ya saben que esto hay que seguir repitiendo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Aquí vamos a tener que ir de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Eso si es que hacen con cuidado, van a ver que, bueno, aquí pasa no por encima de la otra, sino pasa por aquí un poco más abajo. Y listo, llega acá. ¿Sí? De aquí sabemos que vamos a ir hasta este punto de acá. Aquí pasamos cerquita en realidad, ¿sí? No encima de las otras, solo que es bastante complicado hacer este gráfico. Aquí va a pasar así cerquita. Y va otra vez a salir otro pétalo hasta 3. Ok. Y aquí un último pétalo que va a bajar. O sea, completamos este último pétalo que baja así. Y sale por aquí, cerquita. ¿Sí? Entonces yo sé que nos quedó feo porque es complicado dibujar, pero queda una especie de flor con 4 pétalos grandes y 4 pétalos pequeños. Estos pétalos no es como aquí que se solaparon, ¿sí? Sino que no se cruzan entre ellos, ¿ok? Listo, entonces esa es la forma de graficar esta función un poco más complicada. Gracias.